Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Estamos, ya saben, de manteles largos con nuestro querido y gran eminencia maestro Manuel Frutos. Y miren nada más qué invitados tenemos hoy: Montserrat, Carlos, Leticia. Por ahí alguien también ya nos hizo favor de estar con nosotros también. Moisés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos pues de mantel largo, como dicen, con bombos, platillos y demás. Ya saben, estamos con este ciclo de tanatología festejando el tercer aniversario de Kika Recomienda. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a tocar este tema que está bueno. La muerte es un imposible con nuestro querido maestro Manuel Frutos. Adelante, por favor. Gracias, vamos a comenzar y bueno, eventualmente vamos a ir tomando la palabra. Si quieren, doy una introducción de unos 15 minutos y después hacemos un resumen de una visión. Ahora que estaba hablando de Buda, a lo mejor una visión muy concreta de cómo lo percibe Buda. Pero vamos a comenzar como siempre por el principio. Deje comenzar con un dato que no puse y que no lo había comentado anteriormente. Y creo que sobre todo para las personas que son muy escépticas o que sí piensan que la muerte no existe, pero como que está todavía a nivel de pensamiento y no ha bajado a la conciencia, como que sí lo piensan, pero que todavía como que no lo sienten muy claramente. Yo creo que para ese tipo de personas, igual para muchos científicos, igual para muchos médicos, pues hay algo que se llama las ECM. ECM, por sus siglas, quiere decir experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabe usted cuántas personas en el mundo experimentan experiencias cercanas a la muerte? ¿Cada año más o menos? Bueno, estuve ahora, no investigando, realmente no tuve tiempo de investigar, pero llega la información y de acuerdo a Gallup, que siempre les encantan a los analíticos que les des la referencia, de acuerdo a Gallup, estima que aproximadamente 5 millones de personas en el mundo tienen experiencias cercanas a la muerte. 5 millones de personas documentadas por Gallup tienen experiencias cercanas a la muerte. De esas 5 millones de personas les hicieron una pregunta y la pregunta que les hicieron fue: ustedes ya tuvieron experiencia cercana a la muerte, saben lo que se siente y saben que van a volver a repetir la experiencia. ¿Qué, ¿Cómo se sienten ustedes de saber que van a repetir la experiencia? ¿Qué sienten ustedes? El 96%, nuevamente para mentes analíticas, el 96% de los encuestados, es decir, de 5 millones saca el 96%, dijeron que la experiencia la iban a esperar gustosos, porque los estados dijeron tres palabras que no se me olvidaron en general. Dijeron la palabra armonía, la segunda palabra fue paz, una paz profunda, y la tercera palabra en la que todos coincidieron fue un amor profundo. Y que lo único que lamentan es que los hayan tenido que regresar porque estaban muy a gusto. Así es que en esta primera, en estos datos que son duros, nos quedamos con ese 96%. Pero también que sepan ustedes que hay un 4% y ese 4% dijo lo opuesto completamente. Dijo que fue una experiencia terrorífica, que están ahora todavía más aterrados de lo que saben que puede suceder. La pregunta no es tanto acerca del 96%. Esa pregunta que nos tendríamos que estar haciendo y que yo me hice es no del 96% que se esperaría como algo lógico, o cuando menos con algo esperado, ¿no? La esperanza que nosotros queremos que así sea, hasta de los que dicen que esperan que no hay nada después de lo que le llamamos muerte. Más bien, lo que interesaría saber es por qué hay un cuatro de personas que se aterran de volver a experimentar eso. Así es que en tres cuartas partes, última parte, que lleguemos a esto que le voy a llamar el pretránsito, o que algunos de los maestros le llaman pretránsito, voy a explicarlo para identificar inclusive por qué, vuelvo a dar datos nuevamente que son ya de análisis,
¿Por qué se han reunido ya un grupo de estudiosos en la conducta humana? Llegan a la conclusión que los psicópatas, aquellas personas que gozan con el dolor ajeno y que su causa no es de un carácter de algún daño, sino que pareciera ser que nacieron así con una maldad interna. Y lo explica precisamente uno de mis grandes maestros, bueno, dos o tres de mis grandes maestros que coinciden en eso, en la parte de teosofía. Y yo creo que sí, yo creo que saqué un resumen muy breve, que bueno, me van a disculpar ahora que no esté en diapositivas porque apenas acabo de regresar, hace 15 minutos acabo de regresar de la Ciudad de México y la verdad es que estuve pues todo el tiempo ausente, así es de que voy a tratar de ser lo más claro, lo más didáctico y pues que me dé a entender de este conocimiento que ha llegado y que es el dominio público. Bueno, con ese telón de fondo voy a poner ahora sí la primera diapositiva y déjenme ver, vamos a compartir pantalla. Por ahí creo que tienen se apagan sus micrófonos. Te va a apagar tu micrófono, por favor, Diana. Vayan, por favor, tomando nota para que si tienen alguna pregunta o duda, por favor, nos la hagan saber. Por ahí encuentro un micrófono. Si no, si les parece, no es grosería, pero para no interrumpan, déjenme, no sé si nos quieras, bueno, lo puedo silenciar yo. Voy a silenciar y en un momentito abro los micrófonos. Ok, así ya no hay distractores. Bueno, ahora sí vamos a compartir pantalla. Bueno, ahora sí están viendo mi pantalla. Y estamos en la sección 170. Hace un mes, febrero 22, dimos algo similar. Y bueno, ahora el título es La muerte es un imposible. Y vamos a demostrar si eso efectivamente es. Hace un mes aproximadamente abordamos el tema desde un punto de vista cuántico. Ahora no voy a hablar desde un punto de vista cuántico. Todo va a ser de una parte mucho más lógica y más espiritual. Primero, identificar cómo llegamos a esta parte, cómo llegamos de pensar en la muerte. Bueno, pues porque vida y muerte están intrínsecamente relacionados y tenemos nosotros una visión lineal. Vamos a algunos aspectos básicos para ubicarnos dónde estamos. Así como si estuviéramos en un mapa, ¿dónde estamos? A ver, vamos a ubicarnos. Estamos en una tercera dimensión. Estamos en una dimensión dual. Vivimos prácticamente la dualidad y la trinidad eventualmente. Nuestro cerebro piensa linealmente y el tiempo es lineal. ¿Ahí estamos de acuerdo? Así es como llegamos a este mundo. Un mundo dual, lineal, pensamiento lineal, y desde esa estructura el tiempo transcurre también como si fuera una flecha acerca del momento en el que tú naces y después ahí como si fuera una flecha, así va transcurriendo los días, los meses, los años, hasta que en esa fecha sabes cuándo naciste, todo lo ubican inclusive a veces hasta con su hora de nacimiento, pero no sabes cuándo va a llegar lo que llamamos muerte. La muerte, podemos llegar a una primera conclusión, ya no solamente hablo de la parte filosófica, ni religiosa, ni teosófica, sino desde el punto de vista científico. La muerte realmente es un continuum y la muerte que sucede, efectivamente hay una muerte, que es la muerte de lo que llamamos ego. Ego, lo he dicho varias veces, de latín al español, significa yo. Es el yo que estamos experimentando, el yo inferior, en el cual pues está manifestando tu alma a través de esta maravilla que tenemos, que es tu cuerpecito, la parte de tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, mucho más sutil, tu cuerpo emocional, más sutil, y tu campo electromagnético, que para darme a entender, pues es un campo que también lo tenemos, y aunque no se vea, pues todos sabemos que tenemos un campo electromagnético. Sin el campo electromagnético no sería posible la vida. Realmente, el campo electromagnético es el responsable o es el encargado, no sé cómo no decirlo tan mal, de energéticamente constituir todo el cuerpo. Es el que le da
como si fuera un puzzle, haga de cuenta, otra vez con el puzzle, como a veces hago reuniones en otros países, como si fuera un rompecabezas en México. Imaginen la tabla del rompecabezas, ese sería nuestro campo electromagnético, es el soporte. Ello, no sé, después veremos si la tradición de la escuela budista también lo dice, ello hace que nosotros experimentemos cuando desafortunadamente te falta un miembro, que para ti tu cuerpo está completo y tú sientes, si faltara una mano o un brazo, tú sientes que tu brazo está completo. Y de hecho a las personas les da comezón a veces en esa zona. El primer, el primer cuerpo que se forma, y con esto termino ese tema porque es denso, o no es denso, realmente es otro tema. Lo primero que se forma cuando estudiamos la constitución septenaria del ser humano, es decir, cómo nos constituimos hace 65 millones de años, fue primero el campo electromagnético. Así es que todos tenemos un campo electromagnético. Saber que el campo electromagnético también se le llama un campo áurico. Este campo áurico, aunque me gusta más la parte de llamarlo electro, porque emitimos, y magnético, porque atraemos, se expande cuando nosotros estamos en salud, cuando nosotros somos creativos, cuando te sientes feliz, cuando te sientes en armonía. No solamente son tus genes los que se alargan, se amplía también tu campo electromagnético. Cuando tienes miedo, cuando tienes inseguridad, cuando estás enfermo o cuando estás al borde de lo que llamamos muerte, el campo electromagnético se va reduciendo, reduciendo y reduciendo. Las personas que están muy enfermas, su campo electromagnético es mínimo. También decir que cuando nosotros morimos, porque el tema es la muerte del ego, cuando nosotros morimos, pues lo último que muere es nuestro campo electromagnético, lo último. Lo primero de lo que sabemos en la ciencia, lo primero cuando nacemos, el primer sentido que despierta es el oído, y en los sentidos, el último sentido que se va es el del oído. Por eso tan importante las despedidas. Por eso tan importante que tengamos mucho más educación acerca de lo que es la muerte y de la experiencia que vamos a tener todos, y de que este tabú en el que se ha convertido la muerte, y que a los niños no, y que no le digan, y que no se vayan a despedir, la verdad es que lo único que hace es retrasar nuestros procesos de evolución. Así es que por alguna razón, me imagino que esa razón es una razón precisamente para estar en constante evolución, es limar todas las asperezas emocionales que hayas tenido, y sobre todo cuando está una persona al borde de la muerte, es el momento para que llegues, para que hables con él, con ella, y le expreses tus sentimientos, porque eso es lo que se va a llevar al final de cuentas. El campo electromagnético también es lo último que abandona. Está, pues ya en algunos estudios que han hecho, que el campo electromagnético permanece 48, 72 horas o más de 72 horas, es decir, tres días o 4 días, y el campo electromagnético sigue vibrando, es decir, la parte de ese yo sigue vibrando. Espero que con eso ya sea una buena parte de introducción, y déjenme compartir pantalla porque algunas cosas las vamos a obviar aquí de lo que ya he dicho. Bueno, esta lámina la presenté ayer y creo que queda mucho para esto y para todos. Creo que hay algo que es el drama humano, y el drama que tenemos es precisamente que no sabemos quiénes somos. Y conocemos la otra imagen, todos conocen la imagen donde está el gatito y en un espejo se ve un león, pero la imagen que tenemos como humanidad es a la inversa. Nosotros somos seres de luz, somos seres únicos, somos seres irrepetibles, somos seres que hemos venido aquí a una misión de vida. Somos seres álmicos que venimos a servir, a aprender, a compartir, a tener felicidad interior, gozo de vivir y a compartirla con los demás. Pero todo eso al final se reduce en algo que estamos experimentando la mayoría de la población, que es sobrevivir. Sobrevivimos en lugar de vivir. La diferencia entre vivir y sobrevivir no solamente es que tengas algo que llevarte a la boca, sino vivimos cuando realmente somos plenos. Sobrevivimos cuando estamos limitados, y nos limita un mundo de ego, que también lo voy a obviar mucho, porque solamente decirles en relación con el ego, déjenme quitar la diapositiva para darme a entender, solamente para hablar del ego y para ver cómo nos limita el ego, voy a explicar toda esa diapositiva, la voy a explicar en dos conceptos. El primer concepto es que como seres humanos tenemos dos opciones. Opción número uno, que es la que opta la mayoría, es vivir la experiencia de la vida en base a lo que tú percibes por fuera. Y la mayoría
sobre todo cuando somos más inmaduros o cuando tenemos menos conciencia, nuestra vida se centra en lo exterior y construimos la vida en lo exterior casi hasta que estamos al borde de la muerte. Trabajo, dinero, sociedad, colgarse títulos para que el ego pues, se vaya inflamando más. Y después algo que es importante, pero que no es trascendente, como la familia. Y disculpe que lo diga así, pero de crudo, pero así es. Al final de cuentas, nos están acompañando, pero es parte de la circunstancia humana. Yo pondría en la parte más importante, evidentemente, a la familia. Bueno, también tenemos ese yo, el autoconcepto o el yo, conformado con los yos, con los cuerpos que ya les dije, físico, mental, emocional y electromagnético. La mayor parte de nuestra vida se centra ahí y nos han enseñado o nos han formado, es decir, educado para un sistema que se basa en eso. Pero ¿qué pasa cuando ya son tus últimos años? Te das cuenta que por años y por años corriste, y es como ir corriendo, poner una escalera, subir a la escalera, y después, ya cuando estás en el ocaso de tu vida, te das cuenta que la escalera estaba en la pared equivocada y que estaba para el otro lado, para el lado en el que nunca vimos. Y el que nunca vemos es quiénes somos, y quienes somos no se ve, no se nota, porque somos seres álmicos, seres espirituales. Si gusta, déjeme compartir algo que hace muy poco tiempo aprendí. Por muchos años estoy preguntando con muchos maestros que me explicaran la diferencia entre espíritu y alma, y la verdad es que ninguno me lo explicó. Y hasta hace muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, comprendí la diferencia, aparte de otros maestros que llegaron. Porque estoy hablando que somos seres álmicos, pero también sabemos que somos seres espirituales. Y no sé si tú tengas la misma confusión que yo. ¿Es sinónimo entonces? ¿Soy ser espiritual o soy ser álmico? ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia? La explicación, déjenme hacerlo todo súper sencillo, súper claro. Y evidentemente no es que yo tenga la razón, ni mis maestros, pero igual para que tú lo investigues. La parte del espíritu es tal y como venimos del fractal de luz. Es decir, nuestro espíritu, el espíritu que tenemos es enorme, tan enorme y tan grande que no puede estar conviviendo en nuestra naturaleza humana. Se necesita de una interfaz. Esa interfaz se llama alma. Y en el grado de evolución llegamos a tener almas individuales y almas colectivas. Nosotros, los seres humanos, tenemos almas individuales. El alma entonces es el alma que nos va acompañando a través de algo que a lo mejor a muchos de ustedes no les suena, pero para mí la palabra correcta es vamos reencarnando. En una sola vida vamos reencarnando en el número de veces. Y algunos somos almas viejas, es la misma alma que va del plano terrenal, del plano de la materia, y que va al plano de luz. Y después regresa del plano de luz y vuelve al plano de la materia. Y luego del plano de la materia al plano de luz. Y por eso vamos haciéndonos de prostitutos a santos y de guerreros asesinos y vamos refinando cada vez más nuestra conciencia o la frecuencia de nuestro pensamiento para pasar del pensamiento básico a un pensamiento intermedio y un pensamiento avanzado. Así es que en ese sentido te diría que somos seres álmicos los que estamos experimentando. Es el alma la que va una y otra vez acompañándonos en este continuum que le llamamos vida. Primera parte, para que a lo mejor te vaya quedando un poco más claro de lo que a mí no me quedaba claro. Efectivamente somos seres espirituales, pero somos seres espirituales cuando pasamos de este plano que es de materia y que es muy denso, y cuando vamos al plano de luz. Entonces sí, tenemos la transición de almas a espíritus. Hasta ahí me quedo. Bien, en la parte para terminar con esta segunda parte de por qué tenemos este problema con el ego y este problema con la conciencia que nos acompaña inclusive durante el tránsito o durante lo que le llamamos la parte de la muerte que vamos experimentando, la muerte del ego. Entonces, lo que va pasando con nosotros cuando vamos experimentando esto del ego es que nos acompaña no solamente aquí. Fíjese, este es algo también importante que no lo había dicho. Y bueno, después voy a hacer coincidencias o disidencias con Carlos. El ego
Yo siempre lo clasifiqué o lo califiqué como ego, de latín al español, yo. Cuando se muere el ego, pues entonces ya se murió. Sin embargo, ahora que estuve estudiando más a profundidad mis escritos de clases y de seminarios que he tomado con mis maestros, el ego juega una parte muy importante cuando nosotros estamos en el tránsito. ¿En el tránsito qué es? Estamos en esta habitación, dejé ponerlo así de simple, estamos en esta habitación que es lo que le llamamos vida. Y después esto se termina y después hay un pasillo. Y ese pasillo es el tránsito. Y llegamos a otra habitación que es la que le llamamos el plano de luz. A esto que le llamamos el tránsito es lo que muchos le llaman la muerte o le alcanzamos a llamar la muerte. Cuando estamos en este plano, el ego se puede seguir manifestando. Y cuando el ego se manifiesta en este plano, entonces se aferra a la materia porque hay algo que se llama libre albedrío y nosotros somos seres álmicos con conciencia de libre albedrío. Y a veces el libre albedrío se apega tanto a la materia que no permite que haya este tránsito libre. Esa sería la primera, la parte muy importante de identificar que el ego, cuando no sabemos cómo domarlo, cuando no sabemos cómo gestionar la importancia del ego en algunas cosas muy específicas, nos acompaña inclusive hasta la muerte. Déjenme ir con una tercera que tiene mucho que ver, con todo respeto para quienes piensan de manera diferente, con lo que tiene que ver con algo que le llaman en algunas religiones el purgatorio. ¿Y por qué la evolución se alenta? Déjenme decirlo al principio, porque igual ya después no me da tiempo, o a lo mejor ya no lo puedo decir por el tiempo. Déjenme terminar con eso para que haga Carlos el primer apunte. Cuando estamos en el tránsito, tenemos que cumplir básicamente con varios requisitos para pasar de este plano a este plano. El primero es darte cuenta. Darte cuenta. ¿Cómo darme cuenta? Sí, hay muchas personas que cuando están en el proceso de la muerte no se dan cuenta que están muertos. Es algo muy común que las personas no se dan cuenta que están muertos. Hay N número de casos documentados. Esos casos documentados son regularmente, pues cuando se combinan personas que tienen este don de ver a personas que han fallecido con algunos datos que proporcionan. No se dan cuenta, no se dan cuenta, porque hay una parte en la identidad, voy a hablar de identidad, mucho ojo, porque la identidad que nosotros tenemos la seguimos conservando. Acuérdense que somos almas individuales y esta identidad, cuando estamos en el proceso del tránsito y todavía tenemos ego, no nos damos cuenta que hemos muerto. No sé si recuerdan ustedes la película que se llamó Sexto Sentido. ¿Alguno de ustedes vio la película de Sexto Sentido? Creo que todavía está. Fue inclusive un hit por ahí de los años 90. En esta película de Sexto Sentido es un psicólogo que atiende a un niño que ve a los muertos y que este niño tiene problemas serios porque no alcanza a gestionar sus emociones y le da mucho terror que ve un montón de muertos. Y el psicólogo lo comienza a atender. El psicólogo era trabajólico, así es que tiene problemas con su esposa. Y bueno, se empiezan a separar y se está muy enojada mi esposa. Llega el aniversario de bodas el psicólogo con su esposa y bueno, llega el día, todos los días de su aniversario se celebraban en un restaurante muy especial. Llega, se sienta, la esposa llega primero, llega después el señor a celebrar su aniversario de bodas, piden de cenar, él le habla a su esposa y la esposa no le contesta, sí, está muy enojada. Es más, llega un momento en que la señora se va, avienta el plato y sale llorando. Dice, no, pues ahora sí ya está sumamente enojada mi esposa. Sigue tratando al niño. El caso es que el niño efectivamente ve a los muertos. Y en la película, el que no se ha dado cuenta que estaba muerto era Bruce Willis, que era el psicólogo. Y después, en la trama, al final de la película se da cuenta que efectivamente él es el que está muerto. Y no es que su esposa no le hiciera caso, que estuviera enojado, es que estaba muerto. Y cuando se da cuenta que está muerto, entonces ya viene la parte de la película que ahí me quedo. El punto es que esto ya se ha ejemplificado mucho, en el que efectivamente hay ocasiones en las que no nos damos cuenta
que no, hemos fallecido. Primer punto. Segundo punto, cuando te des cuenta, y bueno, son tips que igual los tomas cuando ya estés en ese trance, pues ahí tú sabes si los tomas o no. Segundo tip que nos dan los maestros es, cuando ya sepas que ya estás muerto, entonces ahora una segunda parte muy importante, aceptación, aceptación. Tienes que aceptar que estás muerto, que estás en lo que llamamos el tránsito. Si tú no aceptas, porque acuérdate que tienes libre albedrío, si tú no aceptas que estás muerto, pues entonces lo que sucede es que te quedas aquí. Y eso es lo que han retratado en el número de tradiciones desde que la humanidad es humanidad, en un número de películas, maestros que lo identifican como demonios, los identifican, Ramta los identifica como los infrarrojos, o como tienen múltiples nombres. El punto es que la mayoría de esos seres son esos seres que se han apegado a la materia y se apegan básicamente por dos razones, por dolor o por placer, y se apegan más por dolor que por placer. Y en tiempos pueden pasar meses, pueden pasar años, pueden pasar décadas o pueden pasar siglos hasta que no aceptan. Así es que un segundo tip muy importante es, cuando eso suceda, lo que tienes que hacer es acepta y fluye en tu condición. Cuando aceptas y fluyes en tu condición, vamos al paso número 3 de lo que sucede. El paso número 3 de lo que sucede es que te das cuenta de que el tiempo no es lineal. Te das cuenta que el tiempo es simultáneo. Pasado, presente y futuro se juntan y llega lo que seguramente has escuchado, una película de tu vida. Todo lo que sucedió en un instante llega y entonces ves toda tu vida cuando ya has aceptado. Acuérdate que es cuando ya has aceptado, llega todo eso a tu vida. Y cuando eso llega ya a tu vida que has aceptado, te das cuenta de algo muy importante, que todo tuvo un porqué y un para qué. Todo absolutamente tuvo un porqué y tuvo un para qué. Cuando tú sabes que todo tuvo un porqué o un para qué, dejas de juzgarte en esta vida. Porque a veces estamos en el balcón viendo pasar nuestra vida y decimos, híjole, de veras, qué error. ¿Cómo es posible que haya descuidado tanto esta relación? ¿Cómo es posible que haya dado de patadas a esta relación? ¿Cómo es posible que me haya comportado de esta forma tan engañante? ¿Cómo es posible? Si yo pudiera, y no sé si es una frase que tú hayas dicho en alguna ocasión, si yo pudiera cambiar el tiempo y cambiar la circunstancia, la cambiaría. Desde el punto de vista de PNL, que coincide con muchos maestros, no podías cambiar nada porque tus acciones van directamente proporcionales al nivel de conciencia que tienes. Y el nivel de conciencia que tienes ahora es diferente que el que tenías a los 15, a los 20, a los 24, a los 25, a los 28. Por lo tanto, hay muchas personas que no se perdonan lo que han hecho, pero cuando tú llegas a ese punto de ver tu vida y te das cuenta de que hasta los errores más graves que tú los condenas, que la sociedad y que todo el mundo los condena, tuvo un porqué, porque si tú no hubieras tenido esos errores, las puertas posteriores no se hubieran abierto, es decir, tu vida hubiera sido completamente diferente, te caes del balcón porque nada de lo que estás pensando hubiera pasado. Todo tiene un justo por qué y tiene un justo para qué. Y déjeme terminar de explicar el porqué del perdón para algunas religiones. Cuando nos enfocamos tanto en el pecado, en la parte cristiana, cuando nos enfocamos tanto en los britis, en la parte oriental, cuando nos enfocamos en la parte de la culpa, nos hace miserables desde todos los puntos de vista. Y si hay algo que pudiera recomendar es jamás conectes, que además es la parte de cómo se refuerza en el subconsciente, lo estudiamos en PNL, que va a la parte del puño y que después se golpean en el pecho, en el corazón y dicen, por mi culpa, y no voy a repetir eso, que eso sí realmente es algo sumamente grave y dañino. El daño que haces, el daño que hace no solamente a la personalidad, a la realidad personal de ahí en adelante, porque si tienes culpa y si tienes pecado, pues entonces no mereces. No mereces. Entonces, si no mereces,
pues te conformas con vivir una vida mediocre, con un valle de lágrimas. Y va marcando tu vida la parte del no merecimiento. Va también marcando la parte del castigo, porque si has hecho algo muy malo, pues tienes que expiarlo, tienes que pagar, aquí tienes que pagar. Eso que lo tenemos tan arraigado en el subconsciente, cuando llegas a ese plano, al tránsito, si tú no estás despojado de esa culpa y tú sabes, porque acuérdate que cuando mueres, mueres en el mismo nivel de conciencia, o sea, no te iluminas, llegas al tránsito en el mismo nivel de conciencia, llegas con libre albedrío. Si te han inculcado aquí que eres un pecador, que eres una pecadora, que es tu culpa, llegas exactamente igual a vivir lo que estás viviendo aquí, lo estás viviendo acá en el tránsito. Y eso hace que muchas almas efectivamente estén en lo que llama la parte cristiana en el purgatorio. Estás pagando ahí, estás sufriendo, estás sufriendo. ¿Por qué? Porque no pasas de ese tránsito. No pasas de ese tránsito. No puedes ver ya la película, ni el por qué, ni el para qué. Te quedaste atorado ahí. ¿Por qué te quedaste atorado ahí? Porque tienes miedo. ¿De qué tienes miedo? De que va a llegar alguien que se supone que trae una libreta de lo bueno y lo malo, si pasaste con 8, con 7, con 6 de panzazos y reprobaste, y la parte de que te vas a ir al infierno y que vas a estar ahí quemándote por los siglos de los siglos. Esa idea que está tan arraigada en mayor o menor medida hace que muchas almas que se encuentran en ese tránsito deciden estar todavía ahí por mucho tiempo porque piensan que van a ser juzgadas. Y mientras el libre albedrío no determine que fluyes, que aceptas lo que es, no es como un río. Por eso me gusta mucho la diapositiva de Querofonte, creo que se llamaba, del barquero, que a los muertos los ponían allí en ese barco y entonces ya no fluyes, te quedas ahí estancado. Así es que por favor tengan en consideración esta parte que se constituye en el tránsito de, no sé, al final de cuentas, pues cada quien tiene su libre albedrío, no soy quien para meterme o para darte recomendaciones, pero esto que sabemos que es algo tremendamente impactante y que es algo demoledor en la personalidad de las personas, la culpa, acuérdate que te la llevas acá. Acuérdate que te la llevas acá. Y que eso puede hacer que efectivamente pases un purgatorio por años, por décadas o por cientos de años y que no pases porque no has aceptado, porque no quieres, por miedo, por temor. Voy a terminar ya. Cuando has aceptado, viene la parte de la vida, te das cuenta, la vida que se aparece ante ti, el por qué, el para qué, lo que había explicado, y te das cuenta de algo y con eso termino ahora sí, que es, te das cuenta que no estás solo, que estás acompañada y que normalmente la forma en la que explican las personas de experiencia cercana a la muerte, explican que les harán acompañado seres de luz, o sea, no están como nosotros. No está como ahora tenemos esta forma, son seres de luz. Pero que ellos identifican perfectamente bien los que han vuelto, quién es su papá, quién es su mamá, quién es su hermano, quién es su hermana, quién es su esposa, quién es su esposo, quién es su hijo, o en un pacto de amor, el que tuvo ese rol para un proceso evolutivo de almas. Y el punto es, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Cuando ya has pasado ese proceso, te das cuenta entonces que estás acompañado y que no los ves de la misma forma, pero sientes, lo sientes, lo sientes. Y en muchas ocasiones algunas personas refieren el aroma, que hay un aroma, lo sientes y los percibes, en que son tus familiares. Y eso tiene que dar un gran gozo para cuando nosotros lo experimentemos y también para los que estamos experimentando pérdidas. Que sepamos que la muerte es un imposible y que al final, cuando nosotros, porque ese es algo innegable, seas agnóstico, seas ateo o seas creyente, vas a morir y este cuerpo, gracias por existir, gracias por participar y próximamente nos veremos, si es que nos vemos. Todos vamos a experimentar eso. Así es que cuando nosotros experimentemos la llamada muerte, si es que crees, espero que se quede algo de esto que te estoy comentando en tu corazón y que lo investigues, para que sepas que esas personas que ahora les lloramos, que tenemos lutos profundos, que son muy humanos, pues que sepas que al final la vida continúa y son
los que te van a acompañar. Y hay N número de casos que comprueban esto. Si da tiempo, diré un par de ellos. Así es de que me quedo solamente con esto, que alivie, que palie el dolor que sucede cuando pensamos que ya es algo que ya más, algo, una tragedia mayor no puede suceder, que es la muerte, porque la tenemos en nuestro subconsciente. Y para que nosotros podamos revertir, es importante que haya una relación entre lo que creas y lo que sientas, y que vayas investigando más, para que este trance, cuando te corresponda a ti o me corresponda a mí, pues entonces cuando menos tengas unas directrices. ¿De dónde sale? Pues del libro de los muertos, que de hecho ni se llama el libro de los muertos, Carlos que me auxilia ahí, creo que en lugar del libro de los muertos se llama el Paso, o se llama el Bardo. El libro de los muertos, ahí viene un libro escrito hace miles de años y que explica todo esto, y que muchas filosofías y muchas religiones lo explican también. Así es que esas son las compañías que tenemos compañías de seres de luz, de personas que muchos dicen, es que yo siento que tengo una conexión con un ángel que a veces tiene nombre, a veces no tiene nombre, a veces solamente son seres de luz. Y entonces allí estaría hablando y terminando con lo que es el proceso de la pretránsito, que no hablé prácticamente, toda la exposición fue solamente del tránsito, cómo te atoras en el tránsito, cómo puedes fluir en el tránsito hasta que llegas a la habitación de luz. Y la habitación de luz, si quiere, en el siguiente segmento, porque ya son las 8 de la noche con 43 minutos y ya me extendí mucho de tiempo. Adelante, por favor, Charlie, déjame prender los micrófonos. Y si tiene alguna pregunta o duda, antes de que entre Charlie, porque, pues yo la contestaría, o también a lo mejor Carlos o alguno de los maestros que están aquí, igual me gustaría que participaran. Adelante, por favor, jóvenes y bellos. Están sus micrófonos abiertos. Y alguna pregunta, por favor. Fíjese, ahora que hablaba de los aromas, me recordaba también que muchas personas sienten la presencia de los seres que han partido. Y muchas personas la refieren con aromas en específico. Si tú has perdido un ser querido y después hay algo en tu vida y sientes que hay un aroma, es que se está conectando ese ser que perdiste, entre comillas, que está en otro plano y que se está conectando, se está comunicando contigo. O sucede mucho en sueños, que es cuando pasamos de tercera dimensión a cuarta dimensión, malla de control, y vivimos una experiencia multidimensional. Esa sería la parte ya completa de todo este resumen que les he hecho. Adelante, por favor. ¿Alguien quiere hablar de... Ah, Rosario, ¿estás, Rosario? No, sí. Rosario, sí. Rosario, Rosario, un gusto, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, Rosario. Sí, Manuel, gusto de verte. Mucho Sí, gusto. igualmente, Entonces, Rosario, te mando un abrazo. gracias. Eh, yo huelo perfume en el lugar donde mi madre dormía. Es correcto. Entonces, siento, así es como, según yo, siento su presencia. Sin embargo, algunos familiares míos la ven en sueños. Pero en muchas cosas yo siento que ella está presente, que está muy cerca de mí. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Habrá gente que dice que elucubro. Mira, ponga por ahí en su cuaderno algo para que investiguen y es, somos seres multidimensionales. Y somos seres Sí, multidimensionales aquí, en este plano, y somos seres multidimensionales en otro plano. Es decir, que nos interconectamos en diferentes conexiones. Que hay seres efectivamente de luz y hay seres que no son de luz. Y hay seres que tampoco son de este plano ni tampoco son humanos y también pueden conectarse con nosotros. Y por ello es por lo que termina, perdón, Charlie, estoy terminando y nunca termino. También diría que a veces sentimos presencias que no son presencias que sean de amor, son presencias que son negativas. Le llaman seres oscuros, le llaman seres involutivos, y de esos seres involutivos también son seres multidimensionales, y el ser humano también los puede percibir. A veces la pregunta es, ¿cómo sé si la presencia que estoy sintiendo es de un ser de luz o de un exacto. familiar que ya no está? ¿O cómo puedo saber si es de un ser oscuro? Pues fundamentalmente la maestra es de intuición y la maestra son tus sentimientos. Si tú percibes o sientes que te angustias, que te estresas, que te hay zozobra en tu corazón, es un ser
involutivo, es un ser oscuro, que por alguna razón, no, por alguna razón, te Hay lo estoy un, dejando, hay que un- porque estás vibrando en una parte baja, ha hecho sintonía contigo y esto está ocasionando que tengas esas experiencias. Y hasta ahí me quedo nada más. Hasta ahí me quedo en la parte de los aromas, porque a lo mejor es común, o en la parte de los sueños. A veces, aunque no sepamos y estamos en duelo, te puedes dormir destrozado o destrozada porque tu familiar ha fallecido en lo que llamamos muerte, y después te duermes, y después al otro día o después del sueño, como que te han levantado esa losa. ¿Sabes qué ha pasado? Se ha conectado contigo en sueños y te ha hecho sentir que todo está bien, que está en un lugar de luz, que está en un lugar de amor. Y eso lo percibimos también como seres humanos. Pero como estos detalles nunca les damos importancia, pues entonces dejamos pasar algo que es sumamente importante para aliviar muchos dolores que algunas personas están experimentando en estos tiempos. Bueno, anotan por favor sus preguntas si no la tienen muy clara. ¿Hay alguien? Monse, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Quieres preguntar algo? ¿Vas a participar con algo? Mi única pregunta es, ¿qué tan bueno es que las almas estén aquí alrededor de uno? Porque si nos ven llorando, aferradas a su presencia, pues la forma y la manera de no aceptar su partida, ¿no sería doloroso para ellas, para esas almas que nos vieran así? Ese es mi Ten- pregunta. Tendemos a pensar que los cuerpos que tenemos nosotros tienen las almas. Y los cuerpos que tenemos, tú tienes un cuerpo emocional. Y somos los seres humanos muy emocionales. Por eso muchas de las religiones, no voy a repetir lo mismo con respeto, es por lo que hablan mucho de agradar a Dios o Dios ya se enojó. Pasan las emociones, que es una parte humana, a una fuente inagotable de amor. Cuando estamos en ese proceso álmico, la única que se perturba eres tú. Las almas están viviendo una experiencia sin el ego, es decir, sin el cuerpo físico, sin el cuerpo mental inferior, ni el mental intermedio, el análisis, sin el cuerpo emocional, sentimiento uniforme de amor. Lo único que Claro. pueden sentir es amor, empatía, compasión. Amor, empatía y compasión. Amor, empatía y compasión. Pero aprovecho para decir algo. Cuando estamos desprendiéndonos, estamos apenas en el proceso. La pregunta que me hiciste son las almas que ya han transitado. Pero hay, cuando está, no sé si alguien le ha tocado a un familiar que se muere en sus brazos, o un familiar que están velando las primeras 24 o 48 horas. ¿Se recuerdan cuál fue el último cuerpo que les dije que abandonaba este plano? ¿Se recuerdan? El campo electromagnético. Ok, entonces se queda su campo áurico o electromagnético. Y ese campo áurico electromagnético todavía tiene algunas experiencias, unas experiencias muy cercanas a lo que llamamos vida y a la forma como nosotros experimentamos la vida. Y ahí es donde suceden a veces comunicaciones o suceden cosas o hechos que son muy trascendentes. Un ejemplo de primera mano muy claro, para resumirlo, en un velorio la mamá falleció, tenía pavor de que dejara a su hijo pequeño, tenía un cáncer, esta persona muere con la angustia de decir, no me quiero morir, no por ego, no me quiero morir porque mi hijo tiene apenas 11 años y mi pareja ya se va a morir, no tiene 40 y tantos, 50, no va a dar chance, yo soy más joven, yo tendría que estar aquí. Ese campo electromagnético era tan fuerte, que llegué a recibir llamadas en mi teléfono, de su teléfono a mi teléfono, cuando su teléfono estaba apagado. El campo electromagnético ya era tal la parte de aquí estoy, que cuando iban subiendo mi coche de la funeraria, se cayó inexplicablemente en el primer piso, el coche se cayó. Suceden fenómenos sumamente fuertes porque todavía está el cuerpo del dolor, la desesperación. Todavía no hay ese proceso de aceptar. ¿Se acuerdan? Le dije lo importante de aceptar. Cuando tú no aceptas, estás viviendo. Y ahí sí vives, sobre todo se vive este purgatorio. Yo creo que ahí sí estamos purgando la parte del cuerpo del dolor,
porque estás apenas en esa parte del desprendimiento. Por ello, lo que les dije es, como una recomendación es, háblenle al oído, díganle que los aman, díganle que todo está bien, díganle que todo lo que está aquí, que fue perfecto, que fuiste una mujer íntegra, que fuiste una mujer maravillosa, que eres una mujer única, un hombre único, y todo lo que aquello que lleva, que estamos en amor, que estamos unidos siempre, y que esto solamente es un tránsito y nos volveremos a unir, porque además es completamente cierto. Aquí no vamos a estar los que estamos vivos ahora, tenemos a pensar que los que ya se fueron para siempre, y los que estamos aquí para siempre. Y ni estamos aquí para siempre, ni tampoco es allá para siempre. El siempre es una palabra muy engañosa. Así es que la respuesta sería esa. En el pretránsito sí puede ocurrir esta parte de disturbio emocional. En el tránsito ya no hay eso. ¿Cuándo sí sucede? Cuando están llorando mucho. Por eso la parte del no conocer el proceso de la muerte hace que tengamos algo que se llama egregor. Un egregor es ese campo electromagnético, ese cuerpo del dolor que se va conectando y como una ola se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Así es que ahí es donde el alma no permitimos despegar. Imagina que el alma es como si fuera un globo y que ese globo está atado, que el globo está destinado a continuar su viaje, pero que nosotros, el ego que tenemos, que es el aferrarnos al apego de la materia, más lo que estás viviendo con tu familia, hacen que esas amarras, al final de cuentas, se soltó una, se soltó otra, pero hay otra que está aquí todavía detenida, y como tu campo electromagnético todavía no se disuelve, entonces ahí es cuando ocurre un hecho que puede resultar doloroso, puede resultar, porque en experiencias cercanas a la muerte, no han venido con ese trauma los que han regresado. Regularmente no han venido, pero algunos sí. Y la parte por la cual muchas personas cuando regresan, que les parece que vivieron experiencias terroríficas, que nunca dije por qué, es precisamente porque siguen amarradas y siguen experimentando, quieren experimentar la materia por miedo, por ignorancia, por apegarse al placer o por apegarse al dolor. ¿Queda claro? Maestro, Leticia Moguel tiene la mano Sí, por levantada. favor, Leti, si abres tu micrófono. Adelante. A ver, según yo ya están desilenciados. Permitir, sí. Por favor. A ver, Leticia, ¿abres tu micrófono? ¿Pueden abrir todo su micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono, Monse? Sí, yo sí. Sí, Sí, sí. Sí. Leti, ¿puedes abrir tu micrófono? No sé, creo que no está. Leti, si estás, sí puedes abrir tu micrófono. Yo no lo puedo abrir por ti. Mm, pues no. Si gustas, bueno, gracias. Por favor, entonces ahora volvemos con Leti. Y por favor, Carlos, una visión de lo que comenté desde un punto de vista de budista o de un curso de milagros. Por favor, un apunte. Gracias, Manuel. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Sí, creo que andamos ya cortitos de tiempo, ¿no? Entonces algo breve. Entrecortó. Adelante. ¿Se oye Adelante. cortado? Ya Eh, no. ya no, se oye bien. Ok. Bueno, yo abonando a tu charla, cuanto a las experiencias, recuerdo que en una clase decía mi maestro de budismo, Tony Karam, que por ejemplo en algunas experiencias, él nos contaba de personas que, por ejemplo, algunos casos específicos, un señor que fue asesinado para quitarle todo su dinero. Entonces ese hombre estaba tan aferrado a vengarse de las personas que lo asesinaron que no pudo irse y trascender al otro plano y son los que dicen, ¿no? Que aparecen y que empiezan a molestar y todo esto. Entonces dice que ellos en este otro tránsito que están, pues están buscando dar señales para que la gente, las autoridades o quien sea responsable puedan descubrir lo que hicieron estos asesinos.
Entonces, finalmente, pues es un apego, ¿no? Que no están soltando, no están aceptando, tienen ganas, muchas ganas de tener esta venganza y finalmente están ahí atorados. Entonces nos comentaba algunos casos como esos. Y yo les sugeriría, no sé si alguien ya ha visto una serie, una película que la pueden encontrar en YouTube que se llama Samsara, así tal cual, Samsara. Entonces, esta película nos habla de un monje budista que está en los Himalayas, en una cueva, y dura 3 años en esa cueva sin comer. Los encierran, esa es una práctica que en el taoísmo y el budismo se ejercita. Entonces lo dejan ahí, permanece ahí 3 años y este hombre está 3 años sin comer. Inclusive en el budismo no, pero en las prácticas taoístas sí hay una práctica donde le cierran los sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Les taponean todos los orificios, nariz, oído, boca, ano, todos los sentidos. Esas personas, pues yo pregunto aquí, a todos los que están aquí, ¿dónde está esa persona esos 3 años? No come, no tiene ningún tipo de alimentación, ¿en dónde está? Entonces, para mí esa es una respuesta de pues la muerte, porque una persona que está 3 años sin alimento y en estas condiciones, pues no está en este mundo, sin duda. Entonces, ¿en dónde está? Entonces, vean esa película, es muy bonita. Este monje, después de estar ahí 3 años, van, lo sacan y regresa. Y de hecho, deja el monasterio y se convierte en una persona común y corriente, tiene sexo y tiene una vida como cualquier mortal. Al cabo de los años él se da cuenta, pues que no, que esta invitación al mundo, pues no es lo que vale la pena, regresa al monasterio. Pero es muy bonito ver cómo la experiencia de este monje y creo que nos da una pauta de poder entender un poco más. Y en el caso de los budistas, pues literalmente ellos dedican la vida para prepararse para el momento de la muerte. Algo que en Occidente pues estamos, bueno, no sé si estemos completamente perdidos, pero es muy diferente la experiencia y creo que sí tendríamos que aprender mucho de eso. Entonces, tú me dirás cómo andamos, Manuel, de tiempo. Sí, no, es muy bien, muy buen aporte. Y fíjate que esto que comentas me da pie para algo también que no he comentado y que es precisamente que todos sabemos cuándo vamos a morir, todos. Hay señales muy claras de cuándo vamos a morir. Y a veces la pregunta es, ¿por qué tenemos que vivir tal o cual cosa? Si es un accidente, si es un castigo, si es un karma. Y les pudiera decir que desde una visión quizá espiritual, la visión de mis maestros es que cuando venimos aquí a este mundo tenemos una misión de vida, que después lo olvidamos por la circunstancia humana. El alma no lo olvida. Y nos presenta siempre muchos indicios, pero hay algo que se llama libre albedrío. Y tú vas para un camino y tu camino no se supone que sea algo muy, cualquier tipo de ocupación, una ocupación literaria o poética o artística. Pero resulta que esa tu misión de vida, porque en tu misión de vida tenías que tocar con el don que tienes, con tus dones, con tus talentos, tenías que tocar a determinado número de personas. Y resulta que esa era tu misión, pero en el camino tú eliges que no, tú eliges que mejor te vas a la ciencia. Y entonces te van presentando muchos avisos de que por ahí no es, tú veniste a otra cosa. Pero el libre albedrío al final de cuentas hace de que, pues, si ya la encarnación que tienes, ya no hay posibilidad de que hayas expresado a lo que vienes como propósito superior, pues entonces el alma sabe que es el momento de partir. O sea, ya contigo, ya, híjole, ya tanto, o sea, ya no hay forma, es el momento de partir. Nunca es fortuito cómo partimos, ni en el día ni en la hora de nuestra muerte. Tampoco es fortuito el cómo vamos a partir.
Si vamos a partir de inmediato, si va a ser un sueño, si va a ser un suicidio, si va a ser una muerte colectiva, si va a ser una muerte dolorosa. Todo tiene un porqué y un para qué muy, pero muy, muy preciso. El alma lo escoge. Y el alma lo escoge fundamentalmente para acelerar su proceso de evolución o para ser maestro o maestra de otros o de otras y en ese modelo de sufrimiento tengan una enseñanza para otras personas. Así es que en ese sentido, eh, muchos de los maestros coinciden en que nada es fortuito en esta vida, ni nuestra vida, ni las acciones que tomamos, ni nuestra muerte, y que pueden ser inclusive colectivas, pueden ser llamar la atención inclusive de toda una comunidad, que a lo mejor decidimos en un pacto de almas de morirnos, no sé, 500 o 1000 personas en un superaccidente y todos morimos ese día, o a través de una muerte silenciosa, o como lo hacen algunas mentes muy avanzadas, como la que señalaba Chat, sobre todo en Oriente, que prácticamente es un suicidio. Cuando el maestro sabe que lo que ha venido a experimentar en este planeta, ha venido a nutrirse, ha venido a dar el servicio, es decir, que ha cumplido con todo a lo que venía, entonces se da cuenta, su pensamiento es muy superior, entra en meditación y hay una técnica de meditación, ya ves que todo está relacionado con la respiración, en la que va alentando, va alentando, va alentando y lo avisa además. Sobre todo en la parte del oriente, los Dalai es algo muy común, en el que avisan, voy a partir el día de pasado mañana, nos reunimos en el templo, lo acompañan sus demás monjes, entra en meditación, el maestro que ha dicho que ese día va a trascender, y lo que va haciendo a través de esa técnica es cada vez respirando menos, cada vez menos oxígeno, cada vez menos, entra a una profundidad y ahí no sobrevive, como en el caso del ejemplo de Carlos, no sobrevive 3 años, ahí ha terminado su ciclo y en ese momento te diría que es un suicidio de alta conciencia en esta elección de que ya ha completado su misión de vida, decide irse y se va en meditación. Así es que solamente es un ejemplo para que abramos el horizonte y que sepamos que hay una multitud de formas en las que tenemos que ver, quizá de ahora en adelante, de manera diferente, la llamada muerte, que realmente es el tránsito. Por eso decía que la muerte es un imposible, porque es solamente un tránsito de un plano a otro plano. Adelante, Charlie, si quieres hacer algún otro apunte. Pues dime cómo andamos de tiempo. No, llevamos vamos como 10, 15 minutos para Ok, terminar, ¿está bien? sí, les voy a Sí, compartir sí, sí. les voy a compartir un texto entonces. Por lo tanto, ver la muerte con ojos realizados es ver la muerte en el contexto de su totalidad y como una parte, solo una parte, de ese movimiento sin principio ni fin. Lo que tienen de único y poderoso las enseñanzas de los bardos es que al mostrarnos con completa claridad el proceso real de la muerte, nos revelan también el proceso real de la vida. Contemplemos de nuevo lo que le ocurre a una persona cuando muere en cada una de las 3 etapas cruciales de la muerte. Y les comparto 3 etapas que el budismo propone. Dice la primera, la naturaleza absoluta que es puesta al descubierto en la luminosidad base en el momento de morir, se llama Dharmakaya, la dimensión de la verdad vacía e incondicionada en la que jamás han entrado la ilusión, la ignorancia ni ninguna clase de concepto. Es esta leía yo justo el día de hoy, que por ejemplo, entre pensamiento y pensamiento, cuando estornudas, cuando bostezas, tenemos acceso a esta experiencia, que es la naturaleza absoluta, no hay pensamiento, finalmente es la dimensión de la verdad. Entonces, en el budismo propone que al ir en el primer paso del bardo, vamos a experimentar esto, que es completa luminosidad. A lo mejor podríamos llamarle que es cuando la luz, ¿verdad? La luz Sí, sí. blanca y dice, segunda etapa, el resplandor intrínseco de energía y luz que se manifiesta espontáneamente en el bardo
de Dharmata se llama Sambhakaya, la dimensión del gozo completo, el campo de la plenitud total, de la riqueza plena, más allá de todas las limitaciones dualistas, más allá del tiempo y del espacio. Dejamos la dualidad, accesamos a la unidad, a la fuente. Y nos lleva la propuesta a la tercera parte de este proceso del bardo. La esfera de la cristalización en la forma que se revela en el bardo del devenir se llama Nirmanakaya, la dimensión de la manifestación incesante. Nos está hablando cuando perdemos esa posibilidad y nos volvemos a perder, dejamos de estar conscientes, de tener atención, de estar en esa unidad y volvemos al apego, a la dimensión de la manifestación incesante, otra vez las formas, las interpretaciones. Entonces, bueno, dicen los budistas, el reto es mantenernos atentos y mantenernos conscientes. Y hay una práctica que se llama el powa. Y en el budismo, que insisto, ellos sí se preparan fuertemente para el momento de la muerte. Primero hay una transmisión de un maestro a un alumno. Y posteriormente hay ciertas prácticas, inclusive ellos, que sugiero que a lo mejor sería bueno dar un día esa charla, Manuel, hacen un testamento espiritual. Por ejemplo, para el día en que la persona, en que cada quien fallece, dejas una instrucción de qué van a hacer las personas que están cerca de ti, dejas encargadas quién va a hacer qué, a lo mejor oraciones, no sé si una misa o depende del credo de cada quien, pero me parece que es bien importante y respecto a algo que comentaba ahí alguien hace un rato, si ellos sugieren, y lo dijiste, me parece que en el momento de la muerte es muy importante que estemos en paz. El estar en paz, ellos proponen el samsara, la reencarnación. Entonces ellos dicen, si tú mueres en un estado de paz, de quietud, de armonía y de atención, de conciencia, muy probablemente tu siguiente experiencia de vida va a ser mejor. Y es donde ayuda el testamento espiritual, porque se invita a los acompañantes a ayudar a la persona que murió a que este tránsito lo pueda llevar de una manera ordenada y en armonía, como pues mencionaste un poco de eso, ¿no? Entonces, Sí, 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 Charlie. Sí, sí, es interesante porque también algunos de mis maestros lo que sugieren es acerca de que esos estados de paz puedes alcanzarlo los últimos 60 segundos, es decir, siempre estarás dispuesto, aún inclusive en el tránsito, en el bardo, para tener esos procesos de evolución. Siempre está disponible para ti esa posibilidad si es que tú decides que así sea. Puede ser antes y evidentemente estar en paz, pues sería estar en un estado de aceptación completa, inclusive en el pre-tránsito, que es algo sumamente complicado, porque el ser humano, como lo explicábamos, pues estás diseñado, tu cerebro, tu sistema nervioso central, estás diseñado prácticamente para lo contrario, para sobrevivir. Hay un instinto de sobrevivencia siempre, siempre, pues estamos diseñados así. A través de la práctica de la elevación de conciencia, cuando sabes que todo el mundo, me quedé en la parte que sabemos cuando vamos a morir, que empieces con ese proceso de aceptación, con ese proceso de todo lo que has escuchado, más lo que seguramente vas a aprender por tu cuenta, pues que te lleve a un estado personal que cuando estés experimentando, aún con tu cerebro, aún con tu sistema nervioso aferrándose a la vida, que entre el mana superior quiere decir el pensamiento superior, y el pensamiento superior sea el que guía al final de cuentas al cuerpo. No como una resignación de morir, sino por todo lo contrario,
por una felicidad, anticipar la felicidad, anticipar el gozo de estar en un plano de luz. Y la aceptación siempre será clave para que aún en esos momentos, aún así hayas tenido pues, cualquier tipo de densidad en tu cuerpo, producto de las experiencias, que en los últimos momentos, en el último minuto, tú puedes todavía aumentar tu frecuencia vibratoria de amor, de seres que somos de amor al final de cuentas y que estamos destinados siempre, para eso son las encarnaciones. Y por eso es por lo que vivimos determinada cantidad de años, porque no es suficiente. Imagina si viviéramos 500 años o 1000 años, no aprovecharíamos. El objetivo del alma es, ya vivió de mujer, ya vivió de hombre, ya vivió en esta circunstancia, ya vivió otra circunstancia, y en cada etapa vas aumentando la frecuencia, aumentando la frecuencia, aumentando la frecuencia. Y esto hace también, que es algo que había omitido en estos últimos minutos, la parte de cómo reencarnamos. Y reencarnamos fundamentalmente de 3 maneras, aunque no solamente, aunque una es la más popular o la más genérica. Puedes reencarnar desde el tránsito o desde el bardo. Te puedes aferrar la parte de tu libre albedrío apegado, y entonces se van creando inclusive habilidades para mover cosas, habilidades para tocar, habilidades, comienzan a desarrollar habilidades y pueden reencarnar, seres pueden reencarnar del bardo en este apego a la materia, pueden reencarnar nuevamente. Y hay algo muy sólido que comenté al principio, que esos seres que reencarnan con una densidad enorme, con una sed de venganza, con un odio, con una insatisfacción, que les convierten en psicópatas, y son los que vamos encontrándonos en el camino. Esa es una explicación. La segunda forma de reencarnar, que es la más común, experimentas después de todo esto, unos más lentos, otros más rápidos, pero al final pasas de la materia, pasas al plano de luz, y la mayoría reencarnamos del plano de luz. Haces pactos álmicos, te encuentras con circunstancias diferentes. El ser de luz que en pacto de amor eligió ser tu hijo, a lo mejor en otra vida es completamente diferente. Se va jugando con los roles, pero todo el objetivo de la manifestación de la vida es estar en ascenso. Y la tercera parte es que ya no reencarnes como alma individual, sino que reencarnes como alma colectiva, alma búdica, alma crística, que es de los maestros, que no la sabemos los seres humanos, pero sabemos de su presencia aquí en este planeta, y que son almas que ya nacen sin el alma individual, nacen desde la nadeidad, es decir, nacen desde la nada, porque ya no te apegas. En nuestro caso, en nuestra evolución, todavía tenemos una identidad energética. Somos almas y somos almas individuales, pero hay en la misma creación en la que quizá estemos conviviendo, habrá algunos seres que estén tan evolucionados que vengan a este plano y que ya no se identifiquen ni con el alma individual ni con el ser individual, sino que son los grandes maestros. El más común, quizá conozcan la historia de Ramta. No sé, alguien ha escuchado, no sé, J.C. Knight y los libros, tienen, no sé, 15 o 20 libros, La Metamorfosis Mariposas, tienen el libro blanco de Ramta, que hablan precisamente de ese ser en el que los grandes maestros nos dicen que son nada, pero a la vez son todo, y que en conciencia colectiva puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser la naturaleza, puede ser el viento, puede ser el planeta, en fin. Es algo un poco complicado ya para la mayor parte de las mentes entrar a esos supuestos, pero son las 3 formas que señalan los maestros de la manera que nosotros reencarnamos. Y bueno, jóvenes y bellos, ya estamos en la hora, ya solamente si abren su micrófono, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, adelante por favor, están los micrófonos abiertos. Por ahí tenía Leti, hace un momentito te decíamos si por favor abres tu micrófono, que tenías tu manita levantada, si ya estás, si nos hace el favor de, a ver si te veo por aquí. Leticia Moguer, ¿se lista para reactivar audio? No sé si estás todavía, si quieras comentar algo, adelante. Y si no, adelante para cualquier pregunta, por favor. Tocayo, muchas gracias, excelente conferencia. Tenía tiempo que no andaba por acá contigo y qué gusto Tocayo, ¿cómo escuchar. estás? Gusto en saludarte otra vez, Tocayo. Igualmente, una excelente conferencia, gracias por ilustrarnos y que tengan una excelente noche. Un placer.
No, gracias, tocayo, al contrario. Lo último que ya lo comentó es lo que se señala en el libro del Apocalipsis, que no sé si también lo tengas ahí presente por ahí, Charlie, que es acerca de estas almas que van evolucionando. Ya lo comenté, que la señala en algunas partes del oriente budistas tienen nombre, en la parte cristiana tiene nombre el 144.000, el 144.000, que también hablan de la palucía o del regreso o la venida del ser crístico de Jesucristo. Eso se habla en el Apocalipsis, y que también se conoce a esta forma de evolución del alma que llegan y que fundamentalmente es para dar impulso en este caso a los seres humanos. Así se le llama, el 144.000. Y en el budismo creo que se llama, por ahí tú lo debes saber, el Bodhisattva, o si no es del budismo, es en la parte, no sé, sufí a lo mejor, no recuerdo, pero la tienen también como muy identificada estos grandes maestros que vienen y que a veces pues como que no se comprende bien cuál es la misión que tienen en este plano. Bueno, jóvenes, espero que no haya sido muy denso, y no sé si tenga alguna pregunta o duda. Mi tocayo ya lo saludé, a esta no veo. Ya nunca vi a Leti, no vimos a Leti, en fin. Bueno, pues entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, jóvenes y bellos, y si no, le pasamos el micrófono para Kika. Si no te has dormido, Kika. No, para nada, aquí ando, aquí ando, aquí ando. No, Ya. Rosario, ¿quieres decir algo? Simplemente despedirme y darle las gracias por tanto amor, por estar con tanta gente durante tantos años, y simplemente gracias, gracias, gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias, 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 Monse, gracias, el tocayo, gracias, Carlos, Kika, y a cada uno de ustedes que estuvo aquí, les agradezco mucho que hayan estado. Bueno, si les interesa el video, esperemos que pronto Kika nos lo entregue para compartirlo en los grupos. Y a la orden, a ver, vamos a hacer uno el domingo, hacemos uno de Semana Santa, Pascua, Charlie. Y si quieres, al ratito nos ponemos de acuerdo. Bueno, ya les avisaremos entonces en el canal de Nuevo Ser, una nueva humanidad, una visión un poco diferente. Así es de que, bueno, jóvenes y bellos, gracias. Un honor que hayan estado conmigo. Gracias, gracias, gracias. Creo Muchas que Buenas, gracias a muchos que todos. tengan una gracias. noche de paz. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias a todos. Este fue su programa Kika Recomienda. Quiero comentarles, vamos a tener próximamente pláticas. El martes 26 de marzo, el estrés con la doctora Iliana Carrillo. El 28 de marzo, ¿cuál es la importancia del campesino con Hernando Orozco? Vamos a tener también el sábado 30 portales tecnológicos con Ana María Argius. Muchísimas gracias por la presencia de este gran maestro Manuel Frutos, de nuestra querida y consentida Montserrat Solís, del maestro Carlos, Manuel Ortiz, Adriana. ¡Ah, qué milagro, Elisa! Ya tenía muchísimo que no te veía por acá. Nuestra querida Elisa estuvo con nosotros desde que empezó el programa. Leticia Moguel, Mauricio, Moisés, Rosario, muchísimas, muchísimas gracias. Maestro Manuel Frutos, ya sabe, mi respeto y mi admiración, y gracias por permitirnos pues tener este eh, agasajo de sabiduría y conocimiento. Muchísimas gracias, No, maestro. gracias, Kika, Que tengan gracias. buena noche. Gracias, Nada gracias, Gracias. más. Charlie. Gracias, Gracias, Kike. Monse. Abrazos, Gracias. bendiciones.